Bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Entre Tazas y Negocios. Hoy en el día de hoy nos acompaña un referente del sector PYME de Tandil, Guillermo Cravea, empresario y presidente de la Cámara Empresaria. El equipo entero nuevamente está honrado de tenerte acá, Guillermo. Gracias por prestarte a esta dinámica que un poco busca comunicar, hablar sobre las pymes, el detrás, qué está sucediendo, el contexto económico y llevar un poco de conocimiento a través de los distintos referentes que se van presentando a este episodio, para que justamente quien escuche se pueda llevar algo y aplicarlo a su empresa. Así que, Guillermo, muchas gracias por estar. Buen día, muchas gracias por la invitación. Parece muy interesante el proyecto, así que dispuesto a lo que me digas, a lo que vamos quieras conversar, ningún problema. Con una serie de preguntas. Sí. Quizás lo primero, y está bueno hablar de quién es Guillermo. Yo te presenté ahí como empresario y presidente, nuevamente, una vez más, de la Cámara Empresaria. Contanos un poco de quién es más allá de eso. Bueno, yo nací acá en Tandil. Bien. Tengo 68 años. Desde los 18 años que trabajo, o sea, este es el año número 50 que me encuentra trabajando, muy contento. No me veo en otra cosa que no sea un trabajo diario, y realmente es algo que no hago con esfuerzo, vamos a decirle así. Me gusta lo que hago, me gusta trabajar, y siempre relacionado a lo que sea negocios comerciales de varios tipos, como los que he ido rotando a través de los años, ¿no? 50 años, entonces, bueno, 50 años tenemos para hablar. Vamos a hacerlo mucho más corto. ¿Seguro? Yo estuve 5 años en un banco que hoy en día se llama Santander, pero cuando yo trabajaba se llamaba Banco Ganadero Argentino. Después estuve 10 años trabajando en la actividad aseguradora. Bien. Traje una compañía Tandil que se llamaba Sudamérica Seguros, que ya no está más en Argentina, es una compañía brasilera en la cual me fue muy bien. Hicimos una cartera con un grupo de gente interesante, y después, bueno, por esas cosas de la vida, en el año 95, cuando nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó con el celular, empecé con los celulares en Tandil, a través de Unifón, que era la compañía de Telefónica, de telefonía móvil. Había otra que se llamaba CTI, que ahora es Claro. Así que, bueno, estaba en ese momento Claudio Salvi como representante de CTI y yo como representante de Unifón, y tuve una parte importante de la provincia de Buenos Aires que atender. Y fui 17 años concesionario de Movistar, vamos a llamarla ahora como se llama ahora la compañía, así que estuve 17 años con toda la movida de la telefonía móvil. Fue un despegue impresionante, con un trabajo arduo, prácticamente te diría sin fines de semana en aquel momento, una muy linda edad para trabajar. Que también me acompañó mi mujer, y se logró hacer una empresa que fue la quinta agencia, el concesionario más importante de Argentina. Estuvimos representando a Movistar en toda la Mesopotamia, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, San Juan, San Luis, Mendoza y toda la provincia de Buenos Aires. En ese momento teníamos casi 80 empleados en la empresa, y crecí muchísimo, acompañando todo un desarrollo de Telefónica en Argentina que fue muy grande y muy interesante, cuando nadie pensaba que el celular iba a ser lo que es hoy, ¿no? Prácticamente parte de nuestra vida.
Como ahí, Guillermo, si me permitís, sí, cómo no. Claramente era un producto, una industria que fue tuvo un auge importante. Sí, en un principio, solamente en un principio se pagaba para recibir y para hablar, y valía $1 el minuto. Claro. No era barato, no era un servicio barato, pero dado que las distancias en el país son largas, evidentemente se iba a imponer en su momento cuando la tecnología haga que vaya bajando los precios. Exacto, y la masividad de gente, ¿no? Nosotros vendíamos 4 o 5 mil líneas por mes en Tandil y la zona. Bueno, afuera se vendían muchas más y la verdad que fue muy rentable para nosotros, claro, ¿no? Por eso yo dejé la actividad aseguradora y enseguida agarré todo lo que sea desarrollo de la compañía, y bueno, la verdad que no me puedo quejar. Telefónica era una compañía en aquel momento de primera línea, teníamos líneas fijas y líneas móviles, y después, bueno, empezó a aparecer el mensaje de texto y después empezaron a aparecer los prepagos. A su vez, en el año 99 traje a Tandil lo que fue la representación de DirecTV. Nos hicimos agentes de DirecTV, así que bueno, empezamos a instalar antenas en esta parte de la provincia de Buenos Aires, inclusive hasta Mar del Plata. Y bueno, eso fue un desarrollo importante también, si bien no tan masivo como lo que fue la telefonía móvil, sí fue un desafío importante, ¿no? Que la gente que no tenía acceso a la televisión en lugares cercanos a la ciudad o en el campo, pueda ver televisión. La verdad que fue muy emocionante esos trabajos de llegar al campo y instalar un televisor o un teléfono y que alguien que no podía hacer nada pueda ver el fútbol, lo que es el entretenimiento de la televisión, ¿no? Así que fueron épocas de muchísimo trabajo, muchísimos viajes, capacitaciones para lanzamiento de nuevos teléfonos. Recuerden que se presentaban varios teléfonos permanentemente, y había 7, 8 marcas, todas con representación en Argentina, así que viajamos por el país y por el exterior, conociendo todo el desarrollo de la industria de la telefonía móvil, y eso fue importante. A su vez arrancamos en el año 2000 con la cobranza extrabancaria, con una empresa llamada en sus comienzos Ripsa, que todavía sigue. Hoy en día estoy con otra compañía, pero bueno, siempre con buenas relaciones. Ya los bancos habían empezado a dejar de cobrar los servicios. Bien. Entonces nosotros empezamos a cobrar servicios y hoy la empresa tiene casi 50 agentes en la provincia y es la empresa que estoy un poco al frente. Si bien dejando lugares a la gente joven que viene atrás nuestro, todavía me entretengo bastante con el tema. Y en el año 2003, después de la gran crisis de la salida de la Rúa, ¿te acordás? Todo lo que fue la cantidad de presidentes que hubo, todo lo demás. En el año 2003 traje a Tandil la marca Honda, tanto en autos como en motocicletas. Así que bueno, ahí estuvimos también, como 13 años hasta el 2015, 2014, no me acuerdo, en la cual Honda decide no traer prácticamente más autos a Argentina, una decisión de la compañía. Así que bueno, yo también en ese momento ya empecé un poco a cansarme en el tema de viajes y todo lo demás. Y bueno, esas fueron las actividades que durante todos estos años he desarrollado. Ahora estoy en otra posición, mucho más tranquilo, no solo por la edad, sino tratando de recuperar un poco el tiempo. Bien. Para mí, ¿no? Y sobre todo para mi familia, que fue un gran sostén para hacer todo eso, porque bueno, yo no he tenido socios, así que era yo, vamos a decirle así. Y ahí, antes de meternos quizás en la actualidad, sí, y viendo un poquito y tratando de
de aprender de estas grandes experiencias, estas 3 grandes experiencias que fueron también de muchos años, y que rompen un poco el molde y generaron servicio, valor agregado a la ciudad. ¿Cómo ocurre que una persona se dé cuenta de decir, che, este producto, este servicio lo tengo que traer porque le veo futuro, veo que pasó esto con Onda, con la telefonía móvil, con DirecTV? ¿Cómo nace ahí si existe algo, ¿no? Sí, existe. Muchas veces yo digo, estás en la esquina, pasa el colectivo y pasa una vez. Bien. Te tenés que subir y probar. También he armado una empresa de internet en Tandil que no funcionó. Bien, porque estábamos adelantados un poco a los tiempos. El timing es importante. El timing, sí. Después las empresas que se crearon tuvieron éxito. A nosotros nos costó mucho, desistimos del proyecto. También tuve un proyecto hotelero que también me cansó en su momento, que fue la Posada La Protegida, que fue un emprendimiento que hice yo. En ese caso sí, con un socio, pero bueno, es tratar de ir para adelante, yo no he tenido una formación universitaria, fui solamente hasta 2º año de Ciencias Económicas y después me dediqué a trabajar, pero por ahí la calle te hace mucho también el rum, viajar a Buenos Aires, tener algún contacto allá bastante bueno, y quizás lograr convencer a una persona que ponga una agencia de Onda en Tandil. Cuando yo empecé con Onda había 22 autos en Tandil de Onda y vendimos 1.895 autos 0 kilómetros, más 1.000 y algo de motos, más 700 usados, ya ni me acuerdo. Hicimos un desarrollo importante de la marca, por ejemplo, ¿no? Una marca que a la gente le gustaba, pero que bueno, no tenía tampoco una gran variedad de productos, ¿no? No tenía camionetas, no tenía autos grandes, así, vamos a decir, deportivos, nada. Es una marca muy tradicional, pero logramos, debido a la calidad también, ¿no?, del producto, que es excelente, logramos meter un montón de autos en el mercado. Así que me gusta mucho el tema de automóviles y realmente fue una gran experiencia. Intervenimos en el equipo de TC2000 con las carreras, fuimos 3 años campeones, seguí mucho el automovilismo en aquel momento y bueno, una experiencia inolvidable. ¿No te quedaste quieto? No. Nunca. Bien, perfecto. Ahí, bueno, un poco estás contando de decir, bueno, animarse, estar atento, ver, observar, venderse. Nunca bajar los brazos, nunca. Ahí dentro de la venta, como curiosidad, porque en las 3 situaciones que estamos contando como casos de éxito, telefonía móvil, DirecTV y Onda, incorporás la concesión, digamos, sos el representante comercial de la zona y más un contrato. Exacto. ¿Cómo es sentarse para alguien que quizás está lejos de eso, ve algún producto, ve algún servicio, que cree que puede tener oportunidad? En el caso de los autos, es algo que te interesaba, te gustaba, seguramente la comunicación tenía algo que ver con vos. ¿Cómo es sentarse quizás con alguien de la Casa Central, con algún representante de Buenos Aires o de afuera, y decirle, che, acá veo una oportunidad, esta localidad tiene potencial? ¿Qué se habla, qué se dice? Fundamentalmente, nos llevamos a ese tiempo, ¿no? Fundamentalmente Tandil en esa época no era el Tandil de hoy. Bien. ¿No es cierto? Una ciudad linda, agradable, muy cómoda para vivir, pero obviamente estamos hablando de la ciudad que todavía no tenía ni 100.000 habitantes, ¿no? Claro. A comparación de los 150.000 que hay hoy. Lo que yo considero es que hay que ir a hablar, porque
quizás uno tiene un miedo de un cuco, una persona monstruosa que hay al frente de una compañía, y es una persona igual a nosotros. Claro. Esa es la diferencia, que no hay que tener miedo de hablar, y el no ya lo tenés cuando vas, porque esa representación o ese contrato no lo tenés, con lo cual si te va mal seguís igual, sin tenerlo. Y si te va bien, lográs convencer a la persona que tenía un gran potencial, ¿no? Claro. Y bueno, justamente hay que tratar de mirar las empresas que están buscando venir al interior en aquel momento. Claro. Y en este momento también, ¿no? O sea, en este momento creo que hasta más, te diría. Lo que pasa que también hay que luego, en muchos casos, poner garantías, que hay que tenerlas, y en otros casos firmar contratos que exigen una responsabilidad muy importante de la marca. Que si, por ejemplo, Honda te ponía como condición que pongas tu apellido al frente de la concesionaria, claro, ¿no? Claro. No que pongas un nombre de fantasía, sino interesante, que claro, vos le vendés un auto a un tipo y te vaya a buscar a tu casa. Sí. Estás jugando tu nombre, tu apellido. Estás jugando tu apellido. Ese tipo de cosas son importantes, claro. Y bueno, tenés que estar dispuesto a ponerle el pecho a eso. Pero no te digo como consejo, porque no soy quien para dar un consejo, pero sí como idea. Si la tenés y vas firme con un proyecto, normalmente hoy en día, hoy más que nunca, te van a escuchar. Claro. Te van a escuchar. Era más difícil traer algo en aquella época Tandil que hoy. Hoy Tandil está saliendo en un montón de diarios y de revistas, y como uno de los destinos más buscados de Argentina. Entonces, no creo que haya compañía que no quiera venir. Claro, con lo cual, aprovechemos eso, hay que buscar un nicho y dedicarse a eso, y tener en claro que tomar una compañía es una responsabilidad. Eso es importante, porque al otro día, como te toman, a mí nunca me pasó, pero como te toman, seguro, también te tenés que ir. Seguro, ¿no? Sí. Ahí, como también desde la curiosidad y desde nuestro lado, que vemos una variedad de empresas donde tenemos clientes que son multimarca y clientes que son única marca. En tu caso, ahí estamos hablando de una concesión exclusiva en el caso de Honda. Claro, esto es algo nuevo. Bien. Obviamente en el mundo automotor, sobre todo en el mundo automotor, esto de multimarcas es algo de hace 10 años. Bien, antes no sucedía. Antes no existía. Bien. No existía. Vos, una familia, o en el caso nuestro, yo estaba identificado con... Era muy difícil salir a buscar otra marca, porque aparte, donde en aquel momento se hacía una estructura muy grande, después era muy difícil mantenerla, ¿no? Y no es lo que es ahora el mercado automotor. Claro. Ha cambiado enormemente. Bueno, más hoy hasta se compra un auto por Mercado Libre, antes cosas que antes no existían, hoy se compran autos en otras ciudades, cosa que antes era difícil, y bueno, ha cambiado el comercio, que es lo que estábamos hablando con vos en la charla previa. Hay un cambio radical en el comercio, sin ninguna duda. Perfecto, sí, totalmente, y eso, hay que aprender desde la experiencia, pero también entender que el contexto cambió y hay que agarrar distintas herramientas. Sí, yo creo que hay que mezclarlas un poco, ¿no? El ímpetu nuevo, la tecnología nueva, con quizás algo de experiencia dentro del manejo empresarial, que puede aportar a alguien que estuvo dentro de una organización o representando a una compañía grande, en el caso que uno quiera hacer ese tipo de negocios. Y las dos cosas van a llevar al éxito, ¿no? Bien, una mente joven con tecnología por un lado, y otra mente quizás con una experiencia distinta. De todos modos, creo que el cambio que yo veo que se está viviendo en el comercio y en las pymes es el cambio más grande que ha existido desde que yo trabajo. Puedo estar equivocado, puedo ser muy exagerado, esa es mi opinión. Seguro. Como está cambiando el mercado comercial hoy en día, nunca he visto una cosa así.
hemos visto crisis que eran terminales y ahora estamos viviendo crisis raras para mí. Raras, un poquito a eso, claro, sí. Raras desde el punto de vista que hay, antes las crisis, cuando eran generales, la minería no andaba, el transporte, que tiene una empresa de transporte no andaba, el que vendía ropa no andaba, los mercados no vendían, los autos no se vendían. Ahora, quien está en el rubro de energía está muy bien, el que está en el rubro de la ganadería ha tenido un gran empuje con el valor de la carne. Quizás algunas empresas constructoras están construyendo, están bien, y quizás un mercado que tenía un cliente cautivo ya lo está perdiendo. El pequeño y mediano empresario comerciante está pagando una crisis que es, por primera vez la veo que no es general, ¿no? Es una crisis puntual de un cambio de paradigma en el comercio, con la interrupción de la venta online, de lo que es tecnología. Es un cambio que nunca yo lo había visto. Y ahí, Guillermo, un poco, quizás eso, vayamos al hueso y hablar quizás desde tu lugar y desde la experiencia y claro que sí, dar una recomendación, un consejo desde tu lugar a esos sectores que son muchos, más bastardeados con esto que está cambiando, hay un montón de cosas que hay que estar atento. Pongamos como un ejemplo esto de que si hoy a Guillermo Craveas le dan, en el contexto y en el nivel macroeconómico que estamos viviendo, le dan una pyme promedio de la ciudad de Tandil. ¿Qué harías vos como para también quien escuche agarre esa recomendación, esa herramienta y la pueda aplicar dentro de... Te dan la gestión de una pyme que está sufriendo este entiendo perfectamente. Un cambio que ha habido en el comercio en sí era que antes había un dueño del negocio, sí. Y uno de los errores que yo he cometido durante el transcurso de mi vida empresarial es no haber armado equipos de trabajo. Yo creo que el negocio hoy en día que funciona tiene que tener un equipo de trabajo. El dueño puede ser una de las voces y quizás la que tome la decisión final, pero hay que discutirla con la gente que está en el día a día, la gente que está en finanzas, la gente que vos tenés en la calle, ver qué dice el cliente, todo ese tipo de cosas que muchas veces por no capacidad, por cabeza dura, si querés decirla, si se puede decir la palabra. Claro que sí, sí. Uno pensaba que íbamos bien y no consultaba mucho, iba por ese camino. Quizás hoy hay que abrir una compañía, escuchar las voces y de ahí después tomar las decisiones. Bien. Ese me parece que también es un cambio, porque hoy en día entran muchos factores en desaparecida o achicada la inflación, que es algo que ayudó a crecer a muchos o nos ayudó a crecer a muchos. Hoy hay que atender todos los aspectos del negocio. Y ahí entra en juego lo que estamos haciendo en la Cámara y que también te lo comentaba y que realmente es una de la misión que yo y el grupo, porque vuelvo a decirte, ahora yo no estoy solo en la Cámara, somos 20 personas de la comisión y 7 u 8 personas del comité ejecutivo. Todos estamos trabajando en capacitar al comerciante, en explicarle que el sistema ha cambiado, que necesitamos cursos o de inteligencia artificial o de costos como estamos dando, o de quien quiera armar su página, ayudarlo. La Cámara fue uno de los participantes detrás de la aduana a Tandil, que allá se puede importar y exportar por valores chicos,
que hemos hecho un curso de logística con unas grandes empresas que está instalada en Tandil para entregar la mercadería en el día. Hemos hecho con el clúster tecnológico curso de inteligencia artificial que lo vamos a repetir ahora en septiembre. En fin, estamos tratando de transmitirle lo que nosotros vemos que está pasando. También nos nutrimos de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde estamos nosotros como parte del Consejo Consultivo, de FEBA, que es la Federación Económica de Buenos Aires, donde estamos en el directorio también. Y ahí, bueno, me parece que ahí está el cambio, ¿no? Ahí está lo que hoy en día hay que pensar que el negocio no va a terminar, pero que hay que cambiar la manera de trabajar. Bien, bien. Desde la Cámara Empresaria entonces nos están diciendo, miremos el detalle, armemos equipo, estemos en los distintos aspectos. Totalmente, participemos. Agarremos las herramientas. Participemos, porque una de las cosas, un mensaje que te quiero y les quiero dejar, es que a todo el que pueda escuchar esto, que la Cámara es una Cámara que está abierta totalmente a ideas y a gente que, aunque no sea socia y quiere participar. Nosotros participamos del Instituto Mixto de Turismo, fuimos los creadores junto con otras instituciones del Instituto Mixto, estamos en la administración del Parque Industrial, se está discutiendo lo que es con todos los colegios de martilleros, ingenieros, agrimensores y arquitectos, se está discutiendo parte del PDT, tenemos una mesa de discusión de lo que queremos de Tandil de acá en un futuro. No tenemos tierra industrial hoy en día accesible, así como para traer radicaciones de empresas, eso lo tenemos que corregir. La ciudad necesita un cambio a nivel servicios, los servicios de la ciudad. Lo hemos hablado mucho con el intendente. Bueno, todo el tema de servicios está colapsado en la ciudad, desde el pavimento, las cloacas, el agua. Nosotros también como Cámara participamos de la administración de la usina, ¿no? Porque la Cámara es el principal accionista minoritario privado que tiene la usina, y tenemos 3 directores que están en el directorio y un síndico, con lo cual también participamos del manejo de la compañía diariamente. Y bueno, vemos la demanda de electricidad que tiene, el sobrante de electricidad, y bueno, hay que moverse para traer fuentes de trabajo, ¿no? Así que estamos, como te digo, en muchos frentes, y que la Cámara está abierta a escuchar ideas, gente que se quiera acercar. Cuesta mucho porque es un trabajo ad honorem, primero y principal. Segundo, es un trabajo que hay que estar en muchas reuniones, algunas tediosas y otras muy importantes, pero hay que estar. Y es tiempo que uno le quita a su familia, pero quien tenga vocación o tenga idea o tenga ganas, la Cámara está abierta. La Cámara es una institución que tiene el próximo 13 de agosto 104 años, así que se ha vivido muchas cosas ahí adentro, y bueno, hay que unirse. Hay conocimiento y están desarrollando conocimiento. Es muy difícil, cuesta mucho que el comerciante se una, ¿viste? O sea, uno va afuera y siempre en países desarrollados existen los pools de compras, existen un montón de cosas que el argentino no absorbe todavía. Bien, creo que está bueno charlar sobre eso. En cuanto a la localidad Tandil, ¿por qué crees que sucede eso, esa barrera de colaboración? Cuando entendemos que... Sí, no creo que sea Tandil solo. Bien. Es una ciudad, es en sí es el argentino, okay, que quiere, si puede rascar de algo y joder a la competencia, lo hace. Si vos te unís,
quizás le podés tener mucha más presencia con el vendedor, seguro, compras más cantidad, haces un montón de cosas, pero cuesta muchísimo. Bien. Cuesta muchísimo y no se ha logrado formar ese tipo de asociaciones. Con el tiempo y con las nuevas mentalidades seguramente se van a hacer, pero hoy en día resulta difícil, ¿no? Bien, metiéndonos también un poquito en Tandil y las pymes, que un poco lo fuimos charlando, pero para empezar para dar quizás algunos puntos concretos de hoy, ¿cuál es el gran problema o cuáles son los grandes problemas de las pymes de Tandil? ¿Qué ves? Bueno, uno de los problemas que veo, por ejemplo, es la falta de apoyo de los bancos. Bien. O sea, uno que tuvo la suerte de poder viajar y conocer, en el mundo sin crédito no se puede ir a ningún lado, ¿no? O sea, es muy difícil que una compañía no pueda conseguir un crédito o pueda crecer sin un crédito. El capital genuino normalmente no alcanza. Seguro. Bueno, y los bancos acá son los grandes ganadores de estas últimas décadas, y realmente en el caso comercio puntualmente no existe. Obviamente están pidiendo un flujo de cajas y todo el mundo está diciendo que cada vez vende menos, o sea, cada vez te van a prestar menos. Ya en otras épocas uno iba con una escritura al banco, iba con un bien, y por ahí ese era el respaldo que vos tenías para tomar una deuda, ¿no? Hoy en día son otros los respaldos, por un lado, y por el otro lado quizás la presencia de un gerente bancario antes era una cosa y ahora bien, es otra, ¿no? Porque el que te califica, es una máquina, bien, fundamentalmente. Entonces, primero falta de crédito, o sea, es muy difícil crecer sin crédito para un comerciante que compra y vende, ¿no? Una persona que atiende servicios es distinto. Pero esa es una de los problemas. El otro problema que tenemos nosotros es el costo de los alquileres en Tandil. bien, Que no son baratos, sobre todo en el microcentro, están pidiendo alquileres en billete dólar. Venimos de muchos años de esa manera de trabajar, es muy difícil de cambiar. Quizás la apertura del shopping haga algo con respecto a lo que sea un cambio en ese sistema, y quizás alguien adopte la alternativa de mudarse al shopping y que haya más oferta de negocios. Después es importante concentrarse en una actividad. bien, Y no es peyorativo lo que te voy a decir, terminar muchas veces con el polirrubro, ¿no? O sea, bueno, este es nuestro nicho, este es nuestro comercio, y dediquémonos a esto, ¿no? No ampliarse en tipos de productos que no sabés si has hecho un estudio si va a funcionar, si no va a funcionar, porque antes traías lo que traías, se vendía. Ahora hay que ver qué se vende, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas hace un nuevo negocio. Yo previamente te decía que hay un nuevo paradigma en el comercio, y eso está llevando a cierres. Nosotros hemos tenido muchas bajas de socios por cierre, y también la competencia. Tandil es una ciudad muy apetecible para cadenas que, si bien son importantes, no son cadenas nacionales, quizás cadenas regionales, gente que tiene sucursales, no sé, en Bolívar, Olavarría, Sur, Tres Arroyos. A Tandil llega. Somos la siguiente. El siguiente destino. Exactamente. Y previo quizás está visto en el centro que los negocios que se alquilan tienen ese tipo de comercio que viene, y el comercio oriental, ¿no? El comercio chino. Sí. Hoy en día el centro tiene no menos de 8 o 9 locales de ropa y de diversos artículos,
de origen asiático. ¿Cómo viene esa plata a pagar 7, 8 mil dólares de alquiler en un banco que cierra y se pone un local que vende un vaso a 15 pesos o un pañuelo? ¿Cuánto tenés que vender para lograr ese tipo de gastos fijos, ¿no? Otro problema que tenemos es que al comerciante le cuesta mucho juntar la plata de los sueldos. La masa salarial cuesta juntarla cuando hay poca venta, y encima al empleado no le sirve. Esta es una de unas veces que está pasando, las cosas que está pasando en este momento, que muchas veces no se veía así. No le sirve, no es rentable, no es positivo no le es rentable. Para llevarse... ¿Por qué? Porque si vos te acordás, hace 2 años pagabas 5.000 pesos de luz y hoy pagás 60. Claro. Los colegios han aumentado, la prepaga ha aumentado, los servicios son muy grandes, muy altos, un costo importante. Los alquileres en Tandil son caros para vivir, no solo para poner un negocio, sino para vivir, con lo cual queda poco reserva o poca plata en una pareja que trabajen los dos para comprar una campera, para salir a comer afuera, y esos son los que hacen la baja del consumo, la baja del consumo. Bueno, y eso hay que obviamente revertirlo con más movimiento. Es una situación compleja, digamos. Totalmente compleja. Variables. Totalmente complejas. La prueba está que vos andás en el centro a las 11 de la noche y no anda nadie. O sea, hay algunos restaurantes que trabajan bien y olvídate. Y ahí claramente al haber consumo que se está achicando, nos estamos guardando un poco más, porque obviamente, como explicaba recién, no alcanza para lo que alcanzaba quizás antes. Vienen cadenas regionales de afuera. ¿Qué debería hacer el que tiene un local a la calle en el centro? ¿Tiene alguna herramienta hay algo para pensar, y preguntando en voz alta, ¿no? No. Primero y principal, capacitar a su personal, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Cliente que entra, cliente que se tiene que llevar algo, hay que tomarle los datos, hay que atender a la gente de otra manera. A todos nos gusta que nos atiendan bien, y en Tandil había un déficit de todo ese tipo de... Lo hay. De todo ese tipo de cosas. Por eso estamos haciendo nosotros cursos de vendedores, de la manera de trabajar. Nosotros tenemos un supermercado acá en Tandil local, es el más grande local de Tandil, que tiene una particularidad, fundamentalmente lo bien que atiende al cliente. Correcto. ¿no? Con lo cual muchos te preguntan, ¿ha venido competencia? Y ellos siguen vendiendo y creciendo. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes de ese supermercado, de la cual conozco mucho al dueño, tiene una capacitación, una relación cliente-empleado muy interesante. Y ahí copiemos los casos de exitosos. Parece tan fácil decirlo, es complejo, hay que estar, pero es claro el mensaje. Es claro el mensaje. Y aparte de hacerle participar a los empleados de que si no vendemos, no comemos. Exacto. Por darte un ejemplo, ¿no? Es muy sencillo, chicos. Acá el que viene se lleva algo y si no nos quedamos con el celular. Empezamos a whatsappear de las ofertas que tenemos para el mes que viene, de los planes que tomamos de Banco Nación, de Mercado Pago, de lo que sea, abrirse a buscar nuevos clientes, traer amigos, en fin. Todo sirve para subsistir. Y de todos modos, uno que tiene la alternativa de andar un poco por los lugares de la provincia, Tandil todavía está, hoy en día, vacaciones de invierno, Tandil está lleno. Hay mucha gente en el centro, hay mucha gente en los paseos, con un tiempo horrible,
hay mucha gente que está en Tandil, y eso es algo que hay que aprovecharlo. La gente algo compra, no solo regionales. Yo he visto ayer, por ejemplo, a la tarde, mucha gente con bolsos de negocios. Y bueno, eso hay que aprovecharlo, hay que ver los horarios, hay que tener más horas abiertas. En invierno el tema de la luz hoy en día es un gasto importante, bueno, quizás haya que tener abierto de corrido. Es decir, no cerrar al mediodía, sino... No cerrar al mediodía y tratar de cerrar antes, porque hoy la luz antes era muy barata y ahora es muy cara. Claro. Con lo cual ya a las 6 de la tarde es de noche, cerrás el negocio a las 8, 8 y media, tenés 2 horas y media de luz a pleno. Bueno, hay que ver todos los costos. Hablamos de costos antes de coso y hay que verlo, todo ese tipo de cosas, los costos de las tarjetas, el costo impositivo, la competencia ilegal. Hay que ver, hay muchas variantes, pero lo importante, y como mensaje, no bajar los brazos, porque no vivimos en una ciudad que está tocada por una varita. El PBI de Tandil está terriblemente variado, desde la piedra hasta el agro, hasta la universidad, hasta el clúster tecnológico, la cantidad de empresas tecnológicas que están, el comercio, la industria que todavía remando sigue. Lo cual eso es una ventaja competitiva, terrible, porque tenemos varios huevos en distintas canastas, lo cual es, ante una crisis, está más diversificado, entonces un sector no puede apoyar al otro porque... Es un gran salvavidas. Exacto. Es un gran salvavidas. Pensá que hay 60 proyectos de edificios todavía, claro, que todavía no empezaron en Tandil. Bueno, de Maceta 7 pasamos por el centro, las avenidas, hay uno en cada cuadra y todavía faltan armar 60 más, que ahí es donde yo te digo que tenemos que pensar como ciudad a largo plazo a nivel servicio, ¿no? Claro. Porque no va a ser cosa que colapsen los servicios y empecemos a vivir en una ciudad no agradable, claro, vamos a decirle así, ¿no? Así que haber tenido 20 años, 22 años un mismo intendente en sí, en ciertas cosas ha ayudado, y por otro lado, bueno, obviamente en un futuro habrá otro, estimo, porque sí, creo que no se puede reelegir el actual intendente Miguel, así que bueno, veremos un cambio también en las decisiones políticas que hay que tomar, fundamentalmente, y lo remarco porque a mí me parece muy importante que la gente tenga su cloaca, su agua corriente, su gas en la puerta de su casa. Eso la hace distinta a la ciudad, la hace distinta. Tandil siempre tuvo los servicios de primera calidad y hoy en día los tenemos de mediana calidad para abajo, desde el pavimento hasta todo lo que te he nombrado. Para mí entender es muy importante eso. Bien, Guillermo. Importante ir conociendo también la situación de los servicios, y también entender que seguramente hay que planificar y conocer de la situación. Ahí te consulto, nosotros tuvimos la suerte de estudiar en la universidad de acá de Tandil, la UNICEN. Gran parte del equipo de trabajo viene de la Facultad de Económicas. Hay varios recibidos y gente que estudió, que no se recibió, pero estudió y se llevó seguramente información a su mochila para el día que le toque laburar o que aplique algo del conocimiento. ¿Cómo ves ahí el nexo entre los profesionales que año a año va sacando la facultad, que es un poco el objetivo de la universidad, con las pymes, con el comercio, con la micropyme? ¿Los ves involucrados? ¿Ves que el profesional se va a multinacionales? Desde tu lado y desde tu experiencia, y también ¿cómo impacta un profesional dentro de una pyme?
Bueno, es lo que yo te hablo de un equipo, ¿no? Bien. Eso es importante. A mí particularmente, yo creo que uno de los hitos de la ciudad fue la creación de la universidad. Eso sin ninguna duda le dio una plusvalía a Tandil que no tiene ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, exceptuando Bahía y Mar del Plata, por supuesto, pero el resto no. O sea, Tandil, la universidad es un antes y un después, desde todo punto de vista, porque la universidad ha hecho que mueva la construcción fundamentalmente, ha hecho que la ciudad se llene de profesionales, porque muchos chicos de Rauch, de Juárez, de Lobería, donde sea, se terminan radicando acá, y bueno, esa es mente capacitada que queda en la ciudad. Fundamental ha sido la universidad, y creo que hoy en día el profesional tiene la facilidad del trabajo por su título, por lo que ha estudiado, y que inclusive ha reemplazado a quien no tenía nada y estaba capaz que al frente de una tesorería o al frente de una administración financiera de una empresa. Hoy en día, antes era el que estuvo siempre, claro, y sí, ahora es un contador, ahora claro, es un licenciado en administración de empresas o un veterinario, vamos claro, a decirlo así, en sus cosas. No, me parece que la integración de profesionales a todo lo que sea pyme ha sido muy grande, muy beneficiosa, y bueno, es como te digo, un diferencial muy grande que tiene Tandil. Olvídate, no hay hito más importante en los últimos 50 años de la ciudad que no sea la creación de la universidad. Eso sin ninguna duda. Nosotros tenemos convenios firmados con la UNICEN, en las cuales trabajan equipos de la Facultad de Ciencias Económicas en las estadísticas de la ciudad. Nosotros tenemos estadísticas de ventas, de apertura, de cierre, todo que hacen ustedes, los estudiantes, en la universidad. Claro. Y bueno, eso te da un horizonte o entender el para contexto. Nosotros no lo podríamos hacer de otra manera, si no estaría la UNICEN acá. Claro. Nosotros tenemos perfectamente claro cuántos negocios hay, cuántos abren, cómo está la venta, en fin, tenemos todo gracias al trabajo de estadística que hacen ustedes, ¿no?, dentro de la universidad. Así que imagínate que para datos es muy importante. Hoy en día, para hacer algo, de lo que estábamos hablando de emprender y todo lo demás, los datos son el 70% de la viabilidad del negocio, por lo menos el 60-70%. Yo tengo que saber bien quién va a ser mi competencia, qué público voy a tener. Entonces necesito todos esos datos, quién está, qué precios, valores, todo. Ahí después empezar a ver si se hace el proyecto o no se hace. Análisis de mercado es fundamental. Desde nuestro lugar, cuando se hace, realmente es muy interesante y creemos que es fundamental esto, oferta, demanda, oportunidad, casos de éxito, casos de fracaso, no tirarse a la pileta vacía, sino tratar de llenarla, quizás desde el análisis es fundamental. Y también lo que nos sucede a nosotros, con mucho menos experiencia, pero vamos conociendo las distintas realidades de las pymes y distintos sectores, que realmente vemos que no hay tanto desarrollo en el dato que estabas diciendo vos recién, y te quiero preguntar también desde lo que ves vos desde la Cámara Empresaria y desde tu realidad también como empresario. ¿Notás lo mismo? ¿Notás que sigue habiendo lápiz y papel y en muchas cosas, en muchas situaciones ni eso? ¿O hay una transformación ahí digital que cada vez se están incorporando más sistemas, se está dando bola al dato? ¿Qué ves vos? Yo veo que se está dando bola al dato porque
A mi modo de ver, una de las otras grandes virtudes que tiene esta ciudad, o la gente que vivimos en esta ciudad, es el emprendedurismo. Bien. ¿No es cierto? No hay en ciudades, sin despreciar ni decir nada contra ellas, por ahí Olavarría, Azul, vamos a medirnos Tres Arroyos, con ciudades que hace unos 40 años eran igual o mayores a Tandil. No existe el emprendedurismo que existe en Tandil. Pero lo que también estoy notando que la mayoría de la gente que está emprendiendo cosas son profesionales, y la mayoría ha salido de la UNICEN, obviamente. Mira, qué interesante. Es así, porque antes el emprendedor, en el caso mío, íbamos al frente y el análisis era de la experiencia relativo. Sí. Y esto andará. Vamos. Y ahora no es así. Tengo muchos casos de amigos o de hijos de amigos que han duplicado, quintuplicado el negocio que heredaron, o el negocio que hicieron, o el negocio que emprenden. No son improvisados. Y eso hace de Tandil algo distinto. Bien. Y eso tiene, como te dije recién, el 100% prácticamente que ver la universidad. Bien. Sin ninguna duda. Hoy en día hay análisis para... Nadie se tira a la pileta. Nadie. Hay, por supuesto. Seguro, sí. Pero no como antes. Claro. O sea, como te dije, hay un cambio de paradigma en el comercio, a mi modo de ver. Y ese es uno de ellos. Bien. El que emprende bien, lo hace bien, quizás falle por otro tipo de causas, quizás no le vaya bien, pero que sabe dónde se está metiendo, seguro. Y eso lo hace con un estudio de mercado, o lo hace con datos que consigue o que él mismo logra hacer, ¿no? Bien, sí. Es así desde mi punto de vista. Vemos bien la tasa de éxito es baja, es difícil. Nosotros también desde nuestro lugar siempre decimos que es difícil que el negocio vaya bien, y más en un contexto tan complejo como el que mencionamos. Entonces me quedo un poco ahí con la importancia en el caso de quien se anime o que se está animando, de el estar en el detalle, en la atención, en profesionalizarse, en trabajar colaborativamente tanto con la universidad como los distintos entes, como la Cámara Empresaria, el clúster tecnológico, que justo estaba viendo un dato del 2008, estábamos hablando de, si mal no recuerdo, 30 empresas de software. Hoy hay 15 empresas de software en el 2008, hoy hay 60, en su momento había 300 profesionales, hoy hay 2000. Hay mucho conocimiento dando vuelta. Hay mucho conocimiento. Aprovechémoslo, ¿no? Aprovechémoslo, por un lado. Por otro lado, también esa actividad, nos olvidamos de cuando dijimos del PBI de Tandil variado, ¿no? Son sueldos que entran importantes para la ciudad, ingresos para las personas que trabajan, y creo que también, por lo que nosotros podemos hablar con el centro tecnológico, ellos están sufriendo una crisis un poco de la inteligencia artificial, que suplanta seguramente algunos trabajos que antes se hacían en forma manual, ¿no? Pero eso forma parte del ser. Pero lo que decías del emprendedor tiene que ver también, y tomárselo con algo que está dentro de uno, que es un poco de garra, de no bajar los brazos ante el primer fracaso, de no lograr el objetivo y por eso desanimarse, no ponerse objetivos demasiado locos. Bueno, Guillermo, gracias por participar y sumarte a esta dinámica. La verdad es un gusto escucharte hablar y aprender, y ver también todo lo que se está haciendo en Tandil.
el equipo entero está honrado por tenerte acá sentado. Muchas gracias nuevamente. De nuestra parte, gracias a todos por vernos. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.